toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos, igual que hicimos con NWA, a ponernos el traje de investigación. Conmigo estará Luis porque hablaremos de TNA. TNA, Actual Impact, ha pasado por muchas fases. En esas fases, primero fue propiedad de los Jarrett, en una joint venture, posteriormente fue propiedad de Panda Energy, posteriormente fue propiedad de Dixie Carter, sí, Dixie Carter por sí sola, es decir, únicamente ella, no con Panda Energy, y posteriormente, como en la actualidad, sería parte de Anthem. Entre ellos ha habido 3-4 momentos donde la empresa estaba a punto de desaparecer. En esos 3-4 momentos hay uno que es por culpa de la propia empresa, otros 3 que es por culpa de factores externos, pero la historia de TNA es rica, es muy loca y nos enseña bastante del wrestling. Evidentemente, yo no voy a estar solo para hacer esto porque sería imposible. Ya os lo he dicho antes, para mismo les saludo. Luis, muy buenas noches. Hoy va a ser un programa intenso. Sí, va a ser un programa intenso y como has comentado, TNA siempre se hace la coña de que sobrevive a todo y literalmente, como vamos a ver a lo largo de estos programas, ha sobrevivido a muchas cosas. Y muchas de ellas locas, también digo. Han pasado muchas cosas a lo largo de la historia de TNA y vamos a ir analizándolo poco a poco, desde el punto de vista empresarial, claro, porque la parte de booking ya la estamos sufriendo, porque no voy a decir que la estemos disfrutando ni que lo estemos haciendo, sino que la estamos sufriendo semanalmente. Correcto. Y alguno pensará, ¿esto es posible hacerlo? Sí, pero no. ¿A qué nos referimos? A que lo ha comentado Luis, que a nivel booking no vamos a poder analizar mucho. Y a nivel de quién es el booker de TNA, hay opiniones, hay debates, pero no hay una confirmación como tal. Es muy complicado de ver. A ver, exacto. Creo que las únicas 2 épocas más o menos claras es el inicio cuando aparece Vin Russo, porque Vin Russo aparece en pantalla y además porque Jeff Jarrett y Vin Russo siempre han sido muy amigos. De hecho, el push de Jarrett en WCW vino por Russo. Y luego creo que la otra época clara está en la llegada de Hogan y Bischoff al booking, que es más o menos hasta la época que estamos terminando de ver nosotros ahora de... Bueno, no, mentira. Nos queda mínimo un añito de al menos Hogan. No sé si Bischoff siguió hasta 2013 también, pero vamos. Se supone que hasta 2012 Bischoff. Pues hasta 2012, esos 2 años de Bischoff. Que por cierto, esto es lo gracioso, que no sé si lo tienes apuntado por ahí, imagino que lo tendrás. Comentario, aunque ya lo hablaremos en profundidad. Dixie negoció con Paul Heyman. Sí. Ya está. Es bastante curioso. Y Paul Heyman ha hablado del tema. Y lo más curioso ese es un what if muy interesante. Porque lo primero que dijo Paul Heyman fue: oye, yo me desharía de todos los tíos de 40 años a tomar por culo todos y me centraría en peña como AJ Styles, Robert Roode, gente joven y tal, y dejaría algún veterano en referencia a Kurt Angle. O sea, clarísimamente. Eso es un what if muy interesante que hubiese pasado si Paul Heyman hubiese sido el booker de TNA en 2010 en lugar de Hogan y Bischoff. Pero es que ese no era el plan, es que ese es el tema. A ver, bueno, ya lo contaremos cuando lleguemos a esa época. Sí, lo contaremos en el segundo episodio, porque en este nos vamos a centrar solo y pensaréis, joder, qué raro. Nos vamos a centrar solo en 3 años, técnicamente, 2 años y medio. De 2002 a 2004. Hoy. Los años del Asylum. Exactamente, de los años del Asylum. Y hay que empezar entendiendo cómo sale Impact. ¿Vale? Que puede parecer muy lógico, pero es muy importante entenderlo. Y es que Impact sale cuando Bob Ryder, Jeff Jarrett y Jerry Jarrett, supuestamente, porque esto es una historia que han contado ellos, estaban en un barco pescando, no sabemos qué vamos a hacer con el wrestling, tal, el negocio está muy difícil, y dicen, vamos a montar una empresa. Ya había habido algún intento, Dusty había montado la suya, Hulk técnicamente no había montado la suya, pero Jimmy Hart sí. Es decir, había varias empresas que ya existían en América y que estaban intentando ocupar el espacio. Ring of Honor saldrá prácticamente a la vez en el norte, MLW saldrá también en el norte como heredera de DCW, y el sur se había quedado vacío después de que el propio Jerry Jarrett hubiera cerrado su empresa. Entonces, en 2002, TNA quiere firmar. TNA quiere montar una empresa. Y en esa joint venture, que es el punto importante y de que vamos a hablar ahora,
lo que deciden hacer es montarlo en el Tennessee State Fairground Sports, porque Jerry tenía contactos allí, y firman a Vin Russo como booker principal. La cifra aquí exacta no es del todo correcta, porque no la sabemos exactamente, pero entendemos que a partir del cuarto, quinto show, más o menos, es donde empieza el gran problema económico que casi hace desaparecer a Dixie Carter. Bueno, Dixie Carter no, perdona, tiene. Y para eso tenemos que hablar de una empresa de salud americana. En concreto, es una empresa llamada Health South, que en aquel momento era una de las principales empresas en el sur de Estados Unidos. Esa empresa que patrocinaba a Impact y que era prácticamente la patrocinadora principal, en un patrocinio, por cierto, conseguido por Dixie Carter, ahora hablaremos de ella, tiene que vender la empresa, o el patrocinio. ¿Por qué? Básicamente su presidente había vendido 75 millones de acciones porque habían tenido pérdidas, porque sabía que habían falseado las cuentas, lo cual provocó una investigación federal, lo cual congeló todos los créditos de la empresa. Por tanto, se queda sin dinero. Y aquí es cuando Jeff Jarrett va directamente a por Dixie, que estaba en aquel momento como un poco la chica de marketing de la empresa, y le dice: Dixie, necesito que compres la empresa. Dixie evidentemente no tiene dinero como tal, pero sus padres sí. Sus padres, que son Panda Energy, compran la empresa. La empresa en aquel momento, alguno pensará, TNA se llamaba. No. En aquel momento la empresa se llamaba J Sports y Entertainment, que es básicamente Jarrett Sports y Entertainment, que era además una limitada, que esto va a ser durante toda la historia. Pero, Luis, esta primera parte, creación de empresa y primer gran problema con la aseguradora de salud. Inicio intenso, pero ¿cómo podemos valorar este comienzo, este lanzamiento de la idea, sobre todo, que yo creo que es algo que a mucha gente le interesa? A ver, al final es un problema un poco complicado. Bueno, complicado. Es más fuerte para tener que recurren a Dixie como fuente de financiación, porque literalmente si no, se queda en la estacada. Es curioso. Es curioso que sea por temas de falsedad contable. Luego hablaremos en otros episodios de temas de falsedad, pero con compras, petas, Billy Corgan, Jeff Jarrett, JFW, una empresa de venta de camisetas. Por cierto, también gracioso. Dixie se dedicaba a marketing y luego Jeff Jarrett se dedicó a marketing en Global Force Wrestling. Sí, correcto. Y puso la pasta para TNA. El ciclo se cierra ahí, ¿eh? Sí, solo que Dixie sí que puso la pacta de verdad. Claro, esa es la diferencia. Exactamente. Y no sé, sobre el tema de... Hay una cosa curiosa aquí, es Jerry Jarrett forma parte de todo esto, pero en realidad luego no forma parte de todo esto. O sea, en el momento que aparece Dixie, Jerry desaparece prácticamente. Porque sinceramente la figura de Jerry Jarrett... En primer lugar, la figura de Jerry Jarrett tiene cosas graciosas porque como Booker, y esto es un rumor, tampoco está confirmado, la razón por la que Stone Cold Steve Austin nunca trabajó con Jeff Jarrett y hizo un segmento en el que básicamente humillaba a Jeff Jarrett es porque el rumor es que el señor Jerry Jarrett lo despidió una vez y Stone Cold no se lo perdonó y lo pagó con el hijo. El rumor es cierto, es decir, que le despidiera es cierto. Sí, que le despidió es cierta, pero... que luego el objetivo de Stone Cold fuera humillarle por el despido, eso es lo que no es un rumor. No se sabe seguro. ¿Vale? Y no sé, es curioso que la figura de Jerry Jarrett se menciona, pero en realidad no forma una parte tan importante de TNA como sí Jeff Jarrett. Sí, es que básicamente, para el que no lo sepa, lo de Jerry Dixie, a Jerry no le entró por el ojo Dixie, entonces se quedó como dentro de la empresa, porque se quedó parte de la empresa hasta 2005, pero empezó a molestarse, hasta que acabó, pero pegándose con su hijo desde 2005, que ya hablaremos de ese momento, hasta 2015, que no se hablaron más. Padre e hijo. Entonces, ese es el nivel de Jerry Jarrett en la empresa. Sí, no, Jerry es un personaje curioso en general en el mundo del wrestling, yo creo. Sí, la verdad es que sí. Y si quieres pasamos un poco a el nombre Yarruso, que esto es interesante en este inicio. Pasemos a ello. Vale, a ver, según Vin Russo, hay que recordar que Vin Russo se ha rogado todas las ideas que han existido en el planeta, pero según Vin Russo, el nombre de TNA es idea suya. ¿Por qué? Porque
su plan era hacer una broma con TNA de Stan Albert, pero con una broma mucho más grande. TNA significa tits and asses. ¿Qué significaba esto, además de el obvio contenido sexual? Que el proyecto se fundamentaba en que iba a ser un producto mucho más adulto, es decir, mucho más edgy que WWE, y que por tanto iba a tener violencia y Tom, no porno, pero sí tías desnudas. Sí. es que me he imaginado a Vin Russo vendiendo la idea de Dixie Cast en plan, tiene que ser un programa super edgy, bro. ¿Me pillas, bro? Y ya ha sido como, joder, es que desde el primer puto minuto, desde el primer puto minuto en que decides. Yo insisto que la figura de Vin Russo tiene unos cojones, tío. Bueno, luego lo comento lo que estoy pensando. Y así Vale. seguimos con esto, porque ya que vamos a hablar de la figura de Russo, lo mencionamos. Y entonces aquí bueno, pues aceptan el nombre, Total Non-Stop Option, y aceptan que va a ir en pay-per-view. Es más, para el que no lo sepa, todos los shows de TNA hasta 2004 son pay-per-views, salvo Explosion. Explosion, que se transforma en una especie de mini programa, por así decirlo, de uno A o ver, dos chavales, combates. ¿ustedes ven Dark? No, pues nadie veía Explosion en su época tampoco, son lo mismo. Ya está. ¿Para qué vas a explicar Básicamente nada? eran un programa televisivo regional, sí, ya está. No te Pues metían eso. combates, punto. Claro, que otros pensaréis, vaya mierda, efectivamente una mierda, pero porque lo que ellos querían era venderlo todo en base a pay-per-views. Y Russo propone muchas ideas. Russo crea el grupo Sex. Russo, es cierto que también hay que darle crédito en que es el primero que confía en Stormy Harris como equipo. Russo le da mucha importancia a la división tag, a la X Division, pero, y ahora vamos a hacer más de esta época, sobre todo va a comentar Luis, pero yo quiero decir por qué acaba esta era Russo. Es que Russo está en 2002, es un comité de Russo con Jarrett. Vale, si escucháis a Russo en algún momento, Russo dice que se marcha de TNA porque quiere encontrar a Dios. La respuesta es peor que esa. Vin Russo, 2002, lo pasa en la empresa. 2003, para aquellos que, como Luis y yo, hayáis seguido esa época, es cuando se empieza a anunciar el gran pay-per-view, el mayor pay-per-view de la historia de la empresa, el pay-per-view que los va a cambiar todos. Bound for Glory 2003, donde va a haber un Jeff Jarrett contra Hulk Hogan. Le ataca a Jarrett en Japón, a Hogan, todos lo sabéis, y aquí Hogan pone una sola cláusula. Que por cierto, esta cláusula volverá en 2010 y nos llevará a una de las mayores mentiras que existe sobre esa TNA. Pero volvamos a 2003. En 2003, lo que ocurre es que Hogan dice que si él va a TNA, Russo tiene que salir. ¿Y qué hace Jarrett? Se carga a Russo. No es coña, Russo en noviembre dimite de la empresa y se marcha a buscar a Dios, que es cuando monta su empresa católica. Bueno, en octubre, técnicamente. En este momento, Hogan empieza a notar que su espalda que no está muy bien, ¿qué tal? Y decide hacer backdown de la empresa. Por tanto, durante 3 meses, Russo no estará, mucha gente le pone mucho más lejos, luego comentaremos cuándo creemos nosotros que vuelve, pero Russo desaparece de pantalla durante 3 meses y con esto tendríamos ese primer Tom, conato de Russo yéndose. Luis, eh, año y medio de la tengo, empresa muy loco aquí. tengo una duda existencial ahora mismo que estoy comprobando ahora antes de preguntarte. Eh, Quería comprobarlo, dame un segundito. Vale, no. Es que pensaba que el run de Hogan enmascarado, ¿sabes? El personaje este de Mr. América era posterior a operarse la cadera. No, es previo. Ah, no, Cabe pero decir, que, pero que vuelve con Eugene y compañía después de operarse la cadera. O sea, firma el acuerdo con TNA, se opera la espalda y luego dice a TNA, bueno, me vuelvo WWE, hijos de putas. básicamente. Es decir, lo que hace Hulk aquí es, y esto es siempre dicho por Hulk Hogan, por tanto, tomároslo como queráis porque yo no me lo creo, pero según el Hulkster, él cuando se marcha de WWE se marcha muy descontento y muy lesionado. Asumamos que esto es verdad, porque yo creo que lo es. Pero ¿qué es lo que pasa a posteriori? Que parece que va a tener la gira por Japón, que es cuando pelea con Chono. Y después de la lesión con Chono, parece que es cuando se hace cuando tiene que hacer la operación de rodilla y de cadera. Se tira un año sin aparecer. TNA, aquí se supone que tenía confianza en que después de un año aún así volvería. La realidad es que en 2005 WWE le hace la oferta de, ¿cómo se dice? Volver a ser el Hall of Famer de la empresa. No le dan ningún combate y acepta.
evidentemente, Hogan saldrá al retiro 2 meses después de volver a WWE. Que le puteó vivo, vamos. Porque provocó la marcha de Russo, porque jodió el pay-per-view, es decir, todo. Un Hogan completo. Literalmente un Bound for Glory que nunca se dio y el primer gran pay-per-view de la empresa, o sea, el primer pay-per-view que no es número, esa es la Anniversary, ¿no? Correcto. Curioso, esto es curioso siempre lo pienso porque se valora más Bound for Glory como el gran evento por culpa de esta promoción de Hogan de Bound for Glory 2003 y demás, como el gran evento, cuando en realidad debería ser Slammiversary, porque Slammiversary marca el aniversario de la compañía, es el primer gran pay-per-view de verdad, no como no como Bound for Glory. Un momento. Luis, es peor que esto. Dispara. Porque tú y yo hemos asumido que el show que hemos visto nosotros, que era como el primer gran show que no lleva el nombre, ese es la Anniversary. Sí. Bueno, aparte de que la America X Cup y la America World X Cup no lleva número, pero es como un torneo. Sí, no. El show se llama Second Anniversary Show. El primer pay-per-view como tal es Victory Road. Bueno, lo que pasa es que tú, yo y todo el mundo hemos asumido que el Second Anniversary es la Anniversary. Exactamente. Bueno, pero es un detallito. Es un detallito, pero oye. Sí. Y el caso es que es curioso. Luego, el tema de Vin Russo, siempre lo diré. Vin Russo, ¿vale? Y esto es la última vez que soy muy fan ahora mismo de Vin Russo. Porque es literalmente el tío. Es el único tío capaz de no haber tenido una puta buena idea en su puñetera vida. Ni una. Y aún así venderte la moto para estar en todas las putas grandes compañías de wrestling durante muchísimos años. Ninguna gran idea como Headbooker. ¿Vale? Es que es increíble, ¿eh? Y se ha rogado todas las ideas que han pasado a su alrededor, además. Todas han sido gracias a él. Todas. Sí, la única gran idea que no tuvo, que literalmente, según él mismo, fue el Brawl for All. Que literalmente esas son sus ideas. Esas son sus ideas, de verdad. Sí. Bueno, y probablemente, no sé si estaba, yo creo que estaba trabajando allí. El Goldust contra Piper, eso huele mucho a Russo, también te digo. Sí, se supone que es una de las primeras veces que le dieron cierta libertad creativa a Russo. Se supone. Y el segmento Pillman-Austin con la pistola también huele mucho a Russo. Lo único que Russo a lo mejor te decía que Pillman disparase en directo a Stone Cold Steve Austin. ¿Sabes? Y Bill fue como, a ver, nos van a quitar la televisión, vamos a calmarlo un poco. Básicamente. Pero claro, eso es lo que quería decir. O sea, sí. Vin Russo ha hecho una carrera en base a yo buqueé la actitucera cuando es una puta mentira tremenda. Y a partir de ahí ha vivido de todo lo que ha querido, ¿eh? Y literalmente es algo que me parece muy, muy gracioso porque hoy en día no, hasta hace unos meses, lo que más se criticaba a Vince McMahon era que es un obsesionado con los guiones, que los cambia todos, que siempre hace cambios de última hora. Pero a Vin Russo no se los hacía. O sea, cuando tenía 20 años menos, Vince McMahon no hacía cambios en el puto guión. Estamos de coña. Es que es totalmente cierto, tío. Es que ¿en qué cabeza cabe? Pero es que Vin Russo, hermano, Vin Russo lo sabe hacer todo. Lo que pasa es que... Por cierto, mini cosita, así... no estamos en esa época, nos faltan 20 años de pay-per-views. Tengo hype por WrestleMania, bueno, no, por el Road to WrestleMania que puede hacer Triple H, no voy a mentir. Tengo, más que hype, el término sería curiosidad. Es que es el primer WrestleMania que no va a tener la impronta de McMahon en algún sentido. Bueno, a ver, al final es como todo. Creo que has heredado cosas de Vince McMahon que no te puedes quitar, aunque sí ha habido cambios, ¿vale? Ha habido algún que otro cambio. Por ejemplo, Ricochet el otro día tuvo una gran oportunidad en SmackDown contra. Es que le llamo, sé que es Gunter, pero le voy a llamar Walter. Porque total. Llámale Walter, sí. Luego, eso sí, yo desde aquí te lo pido, Triple H, que sé que escuchas este programa, ¿vale? Porque obviamente eres fans, ¿vale? Triple H nos escucha todos los días. Eso está clarísimo. Entiende el español a la perfección, el cabrón. A ver, desde aquí te pido, el rumor ese de Lesnar contra Gunter, ¿vale? Me lo firmas ya, ¿eh? El rumor de Lesnar y Gunter dándose de hostias, me lo firma donde sea, pero eso lo quiero ver yo. Atento. Ya está, es lo que quería decir.
Me parece correcto. Y, a ver, de esta época, que alguno pensará, pues esta época no pasa tanto. Hay que plantear algunos conceptos que tiene y tomó que yo no sé cómo conceptuar, sinceramente. A ver, partamos de la base de que TNA decide que no van a poder firmar contratos televisivos porque, evidentemente, como han caído WCW y CW y WWE, esta una tele de mierda, no quieren. Deciden hacer pay-per-views semanales. ¿Esta idea es un puto desastre y se ve desde el principio o solo lo veo yo? Costes muy caros y no vendes suficiente porque nadie te conoce, porque nadie te ha visto en televisión. Claro. Y encima el plan que tuvieron de ventas, que dura, si veis los primeros 8 shows, de repente es Main Event Ken Shamrock, Main Event Kevin Nash, Main Event Scott Hall. En cuanto se acaba el dinero de Hell South Corporation, no hay pasta para pagar a esa gente. Entonces, tus main eventers son, con todo el respeto, K-Quick, que la gente le conoce de ser un puto Jover en WWF, AJ Styles, que es un paleto del sur, Christopher Daniels, que es un calvo, Jerry Lynn, que habrá alguien que le conozca de ECW, y Jeff Jarrett, que sí, Jeff Jarrett campeón del mundo, pero es la empresa de Jeff Jarrett con Jeff Jarrett como main eventer. Y luego vendrían Raven y demás, pero todo muy focalizado en gente muy pequeña. Es que era un sistema que estaba destinado a morir. Y espera, Jeff Jarrett, sí, es Jeff Jarrett, pero, a ver, no lo olvidemos. Jeff Jarrett ha sido midcard toda su puta vida de WWE y main eventer en una WCW que se estaba muriendo. Sí. O sea, que mucho Jeff Jarrett, pero Jeff Jarrett como tal, o sea, ha sido el main eventer en la peor WCW posible y en WWE eso es un midcard. No lo olvidemos. Tú sabes que lo único que decían que valía Jeff Jarrett era que, como en el sur su padre había sido tantos años importante, que él era importante. Claro, Ya está. En claro. el sur. Es como, era como el caso es como el caso de Jerry Lawler. Jerry Lawler en Memphis es Dios. Y sigue siendo Dios a día de hoy. Sí. Ya está. Pero en Memphis. Exactamente, en Memphis. Y Bueno, ahora. y probablemente en Filadelfia sea el diablo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Por lo que sea, pero sí. Y sí da. Ay, pero, claro, vosotros veis esto y decís, bueno, entonces tiene cómo sobrevive. Uno, porque Panda Energy pone pasta, dinero perdido gracias a Dixie. Y dos, porque Dixie, y aquí es donde Dixie Carter, que siempre se habla de lo mala que es, tiene una mano que te cagas, es en las teles. Y es que en 2004 llega a un acuerdo con los Universal Studios en Florida para hacer un show televisivo semanal. El show será en Fox Sportsnet, es decir, en FSN, que a ver, ahora es Fox Sports Network, en aquel momento era Fox Sportsnet. Básicamente es que iban a ir en el canal de deportes de Fox, lo cual era más importante que WWE. Ya aquí es donde debuta, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene la empresa y una de las cosas que más emociona. En el próximo combate, perdón, en el próximo episodio lo comentaremos más, pero Luis, uno, acaba los pay-per-views semanales un mes después, bueno, 2 meses después de que estén ambas partes. Dos, llega el ring de 6 lados. Sí, a ver, el ring de 6 lados al final no es algo que sea una idea mega original de TNA, sino que es una idea que viene de México, porque al final en México ya se están usando rings de 6 lados. Y lo importante es, y esto es algo que Hogan no se da cuenta, cuando llega en 2010, es que hace que TNA visualmente ya según lo ves, sea algo diferente. Es decir, si tú eras un fan descontento de WWE y por cualquier cosa acabas haciendo zapping, o eres un fan descontento o eres un fan que había dejado de ver WWE porque ya no te gustaba, pero haces zapping y acabas viendo TNA, lo primero que ves es ese de 6 lados que era tan diferente y dices, uy, a ver qué pasa aquí. Al menos te quedas un rato para entender qué sucede, ¿sabes? Y eso podía traer audiencia, cosa que Vin Russo, digo, cosa que Hulk Hogan no entendió. Era una marca denominadora. Es cierto que hoy en día no se usa porque los propios redes han dicho que físicamente es mucho, es más duro. Y creo que ya no solo por eso, sino porque a tema de ocupa más espacio y TNA hoy en día no tiene públicos tan grandes como para poder permitirse el lujo de meter el ring de 6 lados y reducir la audiencia que puede tener. Seguramente cueste más porque tiene muchas más tablas, será más complicado de montar porque probablemente las tablas sean diferentes en cuanto, porque al final las tablas de un ring normal son tablas que son rectas, pero entiendo que las tablas de un ring
de 6 lados tendrá que tener alguna con forma de picos que encajen, que es básicamente como un puzzle, ¿sabes? Que a lo mejor las centrales serán todas rectas, pero los picos tienen que tener alguna forma de triángulo y demás, entiendo. No sé cómo es un ring de 6 lados por debajo, la verdad. Ahora me entra curiosidad de mirarlo. Entonces, entiendo el sentido por el que no se usa, pero creo personalmente que si Hogan no se lo hubiese cargado en esta época, cuando vuelve en 2010, perdón, cuando debuta en 2010, porque no vuelve, lo otro fue una falsa llegada. Si Hogan no se lo hubiese cargado, hoy en día seguiríamos con el ring de 6 lados, porque nadie lo hubiese tocado porque sería la tradición de TNA. Básicamente. Y era una tradición que a la gente le encantaba. Sí, exactamente. De hecho, lo comentamos en el debut de Hogan en pay-per-view. Básicamente, Hogan tuvo que hacer una promo heel porque la gente le abucheó y pidió el ring de 6 lados. Sí, básicamente. Y él hizo Y una promo Luis, de ese ring de mierda de promoción pequeña. Has visto sí, tú es que eso muchas fue indies, ¿eh? terrible. Es que Sí, lo la peor verdad de que todo sí. es en plan de promoción como si no fuese profesional. Has visto tú muchísimas indies, ¿eh? Se nota Hulk, ¿eh? Es que es increíble lo de Hulk Hogan. Que te iba a decir, Luis, que hay una cosa que no hemos comentado para cerrar este episodio. Y es que cuando se marcha Vince Russo, quien entra en el comité de booking y también como figura en Uf, es pantalla es verdad. Dusty Rhodes. Cierto, cierto. Es decir, Un Dusty que siempre ha sido polémico como Booker. O sea, siempre ha tenido sí. sus cosillas raras, no sé. Pero Eh, en esta TNA hay que reconocer que su booking fue bastante. Más allá de que mucha sangre, mucha estipulación del sur, fue un buen booking. Es decir, era un booking sí, que encajaba con el producto. lo que pasa es que Dusty siempre ha tenido problemas con el booking cuando se ha autobuqueado, ¿sabes? Sí, Ahí es cuando ha tenido Dusty problemas con el booking. En todo caso, el único problema que le veo tal vez es el. A ver, si yo a lo mejor estoy confundido ya. Y es que, tío, después de ver tantos años de TNA, confundo cosas, confundo tiempos. Esto es cuando debuta Dustin también, ¿no? Como Dustin. correcto. Y tenemos esa rivalidad con Jeff Jarrett, claro. A lo mejor ese es el lado malo. A ver, Dustin me parece un luchador impresionante, pero como Dustin es un cero a la izquierda, en eso le gana Cody, creo que en eso estamos de acuerdo. A nivel, Cody es capaz de luchar como Cody sin tener que recurrir a un personaje externo, mientras que Dustin, sin el personaje de Goldust, es un cero a la izquierda. O sea, le falta carisma a Dustin. Te diría que era. Es decir, creo que ha encontrado el camino de Sí, cómo ser Dustin con han encontrado el 45 camino. putos años, que ya no vale. Cierto, porque el Cody contra Dustin sigue siendo un combate espectacular, el que dieron en el primer pre-preview de All Elite, es un combate espectacular. Y eso, simplemente eso, que ahora que lo pienso, también vamos a ver a Cody nosotros, ¿Correcto? porque llegará, bueno, aparte de WWE, en TNA también llega a debutar con un personaje bastante capullo, Sí, la ahora que verdad lo es que sí. recuerdo. Era un personaje bastante. Era una época donde TNA apostaba mucho por esos personajes, pero si quieres, cerramos aquí el primer programa porque el siguiente va a ser largo de narices porque tenemos que hablar de Jim Cornette y Vin Russo en la misma mesa de booking. 6 Spoiler, la años, cosa sale mal. la cosa sale muy mal. Jane Cornette 6 y Vin Russo, años, espera, Jane Cornette y sí. Vin Russo en la misma mesa de booking sin una figura con dos cojones como Biman Bajo en intermedia. Que ese es el problema, de verdad. ¿Sabes quién era la figura supuestamente, no? ¿Quién? Dutch Mantel, intentando Uf, hacer que los dos se sentaran y se estuvieran callados sin dar por culo el uno con el otro. imposible. Claro, es Pobre decir, Dutch. durarán 10 meses, supuestamente. Pero con esto nos despedimos por hoy, volveremos mañana, porque lo que se viene ahora va a ser un absoluto espectáculo. Hasta la próxima.